Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle y Libertad, y hoy tenemos con nosotros un hombre, yo lo voy a definir ya directamente de una forma sencilla, un hombre sabio porque ha vivido mucho y porque ha leído y escrito y estudiado mucho. Su nombre es José Antonio Hernández Guerrero. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Yo no quiero hablar, a él no le gusta, yo sé que no le gusta hablar de más de 100 libros escritos, 4 doctorados, yo qué sé, o sea, una vida muy leída, muy trabajada y de muchísimo mérito, pero lo que sí me gustaría empezar, José Antonio, para que no se nos olvide, es hablando de tu último libro, Todos estamos trastornados. Algo trastornado. Perdón, algo trastornado. Cuéntame un poco, lo vamos a enseñar a los espectadores, cuéntanos un poco cómo se origina la idea, de qué trata, en qué te has inspirado. Bueno, como la mayoría de los libros, yo diría que todos los libros que he escrito y artículos que también he escrito, más que inspirarse, lo que hago es atender, fijarme y aprender de la vida, o sea, de las personas con las que convivo. En realidad, a mi alrededor hay personas que sufren enfermedades de todo tipo, hay personas que viven intensamente la vida, hay problemas que tienen problemas de tipo económico, social, laboral, y son los que a mí me interesan fundamentalmente. Y entonces intento entenderlo, comprenderlo, acompañarlo y en la medida de lo posible explicar lo que le ocurre. Fundamentalmente cuando son personas, algunos son personajes mal interpretados y mal valorados o incluso en algunas ocasiones despreciados. Entonces, en este caso, me he fijado de una manera especial a mis conocidos y a mis amigos que sufren y lo expresan y lo explican, no solamente problemas de tipo mental, psíquico, de vez en cuando, como todos nosotros, y con cierta mayor o menor intensidad, sino que además se sienten dolidos, muy dolidos, por el desprecio de la sociedad tradicional y fundamentalmente por la incomprensión de las personas que les rodean, incluso algunas veces por sus propios familiares. Entonces con ellos he hablado en privado y personalmente y en grupo, porque de vez en cuando la familia me ha pedido que algunos encuentros. Entonces lo que he hecho fundamentalmente es atenderlo para entenderlo. Y la conclusión a la que he llegado, en todos los casos, no en la mayoría de ellos, ha sido justamente lo que digo en el título del libro. Esos problemas que tiene tú, Juan, Antonio, Luis, Alfonso, Pedro, Paco, Juan, son los míos. Claro. Son los míos en mayor o menor grado, claro, pero que de vez en cuando yo me he sentido, y ahí como voy explicando, irritado, nervioso, etcétera, etcétera, en el libro, en cada uno de los capítulos. Claro, claro. Igual. Y entonces es cuestión de grado. Y entonces es una llamada para que los demás, o sea, la sociedad, se acerquen a ellos, los comprendan, porque muchísimas veces, y algunos se sorprendían, ahí lo he explicado en algunos de los capítulos, son personas en algunos aspectos muy bien dotadas, inteligentes, claro, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero ser muy largo en mis explicaciones. Además, en una vida siempre puede haber periodos de flaqueza psicológica, de depresión, de problemas, no es tan fácil esto como decir, no, unos están mal, otros están bien, todos hemos sufrido. Es cuestión de grado y de tiempo. Sobre todo en estos, me parecía que en estos momentos era muy oportuno, porque efectivamente todos, por estos latigazos
que estamos recibiendo desde el punto de vista no solo económico, con la guerra, con la enfermedad, etcétera, claro. Todos estamos afectados. Y entonces me parece que era el momento para decir, vamos a interpretarlo, vamos a valorarlo y vamos a ayudarle en la medida de lo posible. José Antonio, veo que últimamente te ha preocupado el tema de la vejez, lo ha analizado y no sé si me parece que el próximo proyecto, el próximo libro va por ahí, el tema de... Bueno, efectivamente yo ya he hecho, voy a hacer referencia a esos trabajos, sí, porque, vamos, tiene que ver con lo que me preguntas. Sí. Yo hice un primer libro sobre la vejez, hice un primer libro titulado, era sobre la tercera edad y decía exactamente, vamos, e intentaba explicar cómo la tercera edad era una edad propicia para que la aprovecháramos y todos podíamos tener una tercera edad fructuosa, agradable, grata y agradable, si desde el pequeño, desde la juventud, desde la madurez, cultivábamos determinadas destrezas, nos preparáramos. Si quieres, era el mensaje, si quieres vivir una tercera edad intensa, agradable y grata, empieza a prepararlo ya. Por lo tanto, sus destinatarios no eran los ancianos de más de 60 años, sino todos para que prepararan una tercera edad. Ese fue el primer libro. El segundo libro sobre la vejez fue el descubrimiento, en la visita que hacía, digo que hacía porque ahora mismo me lo tienen prohibido, a la residencia de ancianos, y después con el trato que yo tenía con los amigos de mayores ya, fui advirtiendo que muchos de la final de la tercera edad y de la cuarta edad se sentían el problema más grave que tenía era su soledad, por varias razones. Una primera porque la mayoría de sus amigos y familiares habían fallecido, y otra segunda porque la sociedad actual los ignoraba y los ignora en muchos casos y se separan de ellos, Entonces escribí el libro La soledad de los ancianos, en el que di voz a ancianos que hablaban desde su propia situación en diferentes lenguajes y daban diferentes razones. Desde el primero que decía, por ejemplo, que la soledad es inevitable. Él se sentía solo, pero era inevitable que se sintiera solo porque el nacimiento, decía, recuerdo, las enfermedades y la muerte la sufrimos y la padecemos en soledad, hasta quien se lamentaban porque poco a poco se habían ido alejando sus amigos y, bueno, entonces escribir ese libro sobre la soledad de los ancianos, para que intentáramos eso, acercarnos, comprenderlos y ayudarlos. Con voces, ya digo, polifónicas diríamos, diferentes voces de quienes se sentían solos en diferentes grados. Y después, que es la pregunta ya concreta que me hace, me parece que hay que dedicar tiempo ya, debo dedicar tiempo ya a aquellas personas que los conozco y a los que intento acercarme, que ya está en la cuarta edad, pero transmitiendo también un mensaje positivo. La cuarta edad la podemos vivir también plenamente, siempre que no tengamos una enfermedad grave, terminal, incluso también así, pero bueno, podemos vivirla intensamente si desde ya, desde ahora, todos empezamos a prepararla, mental y físicamente. Es una época de la libertad en la que podríamos incluso disfrutar más con el recuerdo de lo que hemos vivido e intentando recuperar las lecciones que habíamos aprendido, pero también las lecciones que no habíamos aprobado. Tenemos libertad y posibilidad de vivir lo que ansiábamos y no habíamos vivido.
Es el cuarto libro que estoy intentando hacer ahora, sí. Bueno, sobre estos temas. Sí, José Antonio, tú naciste en la calle de la Cruz. 11 primero. 11 primero, o sea, es un barrio humilde, se puede decir, o un barrio humilde de Cádiz, y luego yo también estuve en el Colegio La Viña, lo he visto en los datos que tengo en mi poder, que estuviste en el Colegio La Viña, pero tú antes me estuviste comentando que en las primeras letras fuiste a academias que había allí por el barrio. Bueno, si quieres hablarnos un poco de eso. Al colegio de Doña Lola, donde aprendí a las cuentas, vamos, a los números y las cuentas, cantando 1 y 1, 2 y 1, etcétera, etcétera. Esos fueron los primeros años, que iba yo con mi hermano, los dos. Nos llevábamos una edad, el pobre más joven que yo ha muerto. Íbamos los dos cogidos de la mano. ¿Cómo era aquel Cádiz? Porque estamos hablando de los años 40, ¿no? Estamos hablando del 40 y a lo mejor 42, 41... 40 probablemente 40. Ya. En el colegio de Doña Lola tendría yo 3 o 4 años, sí, esa edad, los años 40. Sí, íbamos allí. ¿Y cómo era tu vida? Luego te llevaban a lo mejor no sé, ¿te acuerdas de cómo era la infancia de los 6, de los 7? Bueno, la infancia para mí fue una edad, vamos, yo creo que para todos los niños, fue una edad fundamental que ha determinado mi manera de ver la vida. Fue al ver, contemplar, convivir con mi padre y con mi madre. Nosotros era una época de mucha escasez, y yo digo la palabra, de mucha pobreza, pero tanto mi padre como mi madre, los dos trabajaban, y trabajaban mucho, porque justamente era la época de la guerra, y mi padre trabajaba en la constructora naval de San Fernando. Iba todos los días y venía, y a veces trabajaba por la noche, día y noche, porque entonces, repito, era la guerra y preparaban cañones y armas, etc. Y el pobre trabajaba hasta la extenuación. Venía, se levantaba muy temprano, los días que dormía en casa, a las 5 de la mañana, e iba en la carterilla a San Fernando. Y venía ya muy tarde para descansar lo poco que podía. Pero mi madre era costurera, y trabajaba haciendo ropa de militares, más de marineros, en Confecciones La Era, en la calle Nueva. Y ella también trabajaba durante el día y trabajaba gran parte de la noche, hasta tal punto que mi padre tenía algunas veces que levantarse y al contador de la electricidad cortarlo, porque ella, para poder comer simplemente, tenía que trabajar mucho. Eso a mí, ese hábito de trabajo permanente, lo he heredado y no lo puedo evitar. Claro. Me ocurre todavía todos los días, porque eso va en los genes por un lado, pero en otro lado, va claro, en los hábitos que adquirí entonces, y ver el modelo y el ejemplo de mis propios padres. Allí recibí las enseñanzas más importantes, porque mi padre, había veces, fue el primero que me enseñó las primeras letras y los primeros números, fue también mi padre. Cuando venía ya totalmente extenuado y cansado, me hacía que yo escribiera sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Y en La Viña, José Antonio, qué recuerdos tienes? La Viña... tú estuviste en la octava y me has nombrado don Emilio. Yo lo llegué a conocer, soy más joven que tú, pero yo me acuerdo de don Emilio, y ya a lo mejor los demás profesores no vamos a coincidir, pero de don Emilio en la octava. En la octava, sí. ¿Cómo era? En la octava era... Porque allí había dos profesores entonces, que no eran hermanos, el resto de los profesores eran hermanos. Y don Emilio en la octava era un señor, para mí entonces, yo lo veo todavía,
mayor o muy mayor, delgado y un poco encorvado, y tenía un problema hablando, articulando, y muy rígido, muy rígido. Entonces incluso nos daban con un palo en la mano, con una palmeta, cuando hacíamos las cuentas mal. Y yo recuerdo que él, que era muy débil, ponía a Eulogio, uno que vivía enfrente, en la audiencia. Antes había entonces estaba la audiencia allí. La audiencia. Pues el hijo del portero era Eulogio y era el que daba con la palmeta en la mano. Lo recuerdo perfectísimamente. Que dolía una barbaridad. No cuento una anécdota de la primera vez que me lo hicieron, Y se quitaba la mano, te daba el doble. O sea, bueno. Vi que había un charquito por el dolor tan tremendo que ¿Quién era el otro profesor que no era hermano? ¿Quién era? Has dicho que había dos profesores que no eran hermanos. El otro, don Ricardo. Ese no lo conocía. Don Ricardo en la sexta. No, ese no lo conocía. En la sexta. No, pero yo conocí a don Rafael en la sexta, después pasé a la cuarta, a la segunda. Tú estuviste en las impares. Yo estuve en la octava, después en la séptima. Después de la séptima, donde entraron los dos hermanos Muñoz García, uno, el padre José Carlos Muñoz, y el hermano, que por cierto los dos están ahora mismo en una residencia en Algeciras, están enfermos los dos. Bueno, de la séptima pasé a la quinta, de la quinta a la cuarta con el hermano José, y de la cuarta a la primera. Bueno, luego el bachillerato, ¿dónde lo hiciste? No, yo no estudié bachillerato. Yo entré en el seminario. Eso es, entraste en el seminario. Entré en el seminario. Entré en el seminario a los 12 años. Porque ya verán, una explicación muy clara. Yo lo he explicado en algunas ocasiones. Y aquí lo voy a explicar con todo descaro, con todo, vamos, no tengo inconveniente ninguno. Porque algunos me han preguntado, ¿y cómo se te ocurrió meterte? Bueno, cuando yo estaba en el colegio de los hermanos, yo personalmente, los demás no lo sé, yo no conocía otros estudios que los del los niños, los jóvenes de mi tiempo, los niños de mi tiempo, cuando terminaban en el colegio, iban unos, como fue mi hermano, de dependiente y otro al banco de escribientes, los mejores. Y después me enteré que algunos estudiaban comercio. En la escuela de comercio. No hacía falta entonces el bachillerato. No. Yo no sabía que había... A mí la palabra bachillerato, cuando yo era un niño, no me sonaba. Yo no lo sabía. Bueno, pues recuerdo que estando en la séptima, yo no sé si lo he explicado de esta manera tan concreta, lo he escrito, sí. Anualmente venía el hermano visitador, que le hacía una especie de examen de diferentes asignaturas a los niños, a los chavales, y les regalaba a los que respondían muy bien una barra de regalí. Sí, señor. Lo recuerdo, una barra de regalí. Bueno, yo quería estudiar, vamos, eso siempre me ha interesado, estudiar para aprender, esforzándome. A partir de esto parece que es una exageración o una broma, pero es verdad. Yo siempre he tenido, no quiero emplear el término complejo, pero la sensación y el temor de que era muy ignorante y muy torpe. Sinceramente lo digo, y lo sigo teniendo. Sí. Bueno, pero entonces yo tenía que esforzarme mucho más que los demás para aprender lo que los otros aprendían con mayor facilidad. Pero lo que aprendí de mi padre, que es donde está la clave de mi madre, me hacía que me esforzara y me esforzara. Entonces, el hermano visitador en la séptima fue preguntando, o haciendo una pregunta: ¿cuál es la capital de España? Madrid. Una barrita del regalí. ¿Quiénes son los reyes católicos? Fernando, otra barrita del regalí, al otro, etcétera, etcétera. Antes, previamente, el hermano nos había preparado para que respondiéramos a las preguntas concretas, bueno, a esos exámenes.
Se nos está día acabando iba- el tiempo, José Antonio, para que te des cuenta, solo te informo que se nos está acabando el tiempo. porque Bueno, es que- No, sigue. que cuente un poquito Sí, por supuesto. más adelante, Simplemente dentro para que de tú, unos para que- años. para que tú lo sepas, por supuesto, sigue. Dentro de unos Es que años. quiero también hablar de otra cosita del estudio. Bueno, Dime. pues me Entonces, corta, no. porque- Si no te lo he dicho para cortar, te lo digo para que seas consciente de que tenemos Bueno, poco. ¿Qué pasó? ¿qué ¿Cómo pasó? decides tú Te- ir al seminario? ¿Qué pasó? Entonces, vi que dijo, el hermano preguntó, ¿quién quiere ir al Griñón? Griñón era el noviciado de los hermanos. Y le dijo, se levantó Nicolás Díaz, recuerdo el nombre perfectamente, era familiar del bar ese que estaba, que lo han cerrado, hace 2 o 3 días pasé yo por allí, del Triunfo, no, ¿cómo se llama? De las banderas. Las banderas. La bandera. Sí. Era familiar de Felipe que se fue. Y dijo, yo quiero ir al Griñón. Y le dio 2 barras de regalí. Y le dijo, ¿y quién quiere ir al seminario donde hay que estudiar 12 años? Se levantó José Carlos, que es ahora, digo que está en Algeciras y es canónigo. Y le dio 3 barras de regalí. Y entonces dije, ¿quién quiere estudiar también mucho en el seminario? Y me levanté yo y dijo, 3 barras de regalí. Y desde entonces, los hermanos, los amigos y todo el mundo, hasta en la calle La Cruz, me decían, Pepe el cura, porque yo, bueno, Bueno, La niña. José Antonio, genial eso. Bueno, luego, yo me gustaría que tocáramos también el tema, porque te lo he leído, el tema de la literatura en Cádiz, las revistas literarias de los años 50, de los años 60. Yo sé que tú empezaste con... en algún sitio lo he leído, perdóname si no me acuerdo bien, que tú tenías una especie de tertulia con Fernando Quiñones, con alguien más, que os reuníais y hablabais de vuestros descubrimientos literarios. sí. Sí. Voy bien encaminado. Yo era y soy y sigo siendo, aunque él ha fallecido, amigo de Fernando Quiñones. Era un poquito mayor que yo, varios años más que yo. Varios años. Y bueno, y muy amigo también de Soto Vergés. Ese fue compañero mío de curso en el colegio. Bueno, y desde entonces a mí siempre, bueno, me tiraba bastante más las matemáticas, porque en el colegio de los hermanos estudiábamos más matemáticas que letras. Y yo entonces cultivé muy poco la memoria, sí. pero la literatura sí me sirvió, porque un tío mío, hermano de mi padre, el más pequeño, el único de los hermanos que había estudiado, era maestro en Conil. Y él era él decía devoto del Quijote, y tenía una edición del año 1800 y pico que se había publicado en Cádiz. Y yo empecé a leer entonces, la conservo muy bien encuadernada, pero con Fernando Quiñones y con algunos más empecé a leer y a escribir un poco más de literatura. Y hubo una vida literaria, por lo menos de revistas literarias, yo te voy a decir nombre, Platero, Arrecife, Isla, todo eso. Pero no solamente, es que ya verá, nosotros al terminar los estudios, la carrera de filosofía y letras, Sí. en letras, había que hacer, ahora creo que no se hace, una tesina, se llama. Una tesina. La tesina. Sí. Y la tesina la hice yo sobre la revista Isla, una revista que tenía la primera parte, que el editor era Pedro Pérez Clotet, de la generación del 27, olvidado totalmente. Olvidado, es verdad. Olvidado. Es verdad. Y la segunda parte era de la generación de los años 50. Bueno, pues yo hice la tesina sobre la revista Isla, y en un estudio previo fui estudiando las revistas que habían nacido en Andalucía y las revistas que habían nacido en Cádiz, y fundamentalmente esta de Fernando Quiñones, claro. Fernando Quiñones. Platero concitó también, fue una revista importante. Sobre él hice yo también otro libro después, que me lo encargó
el Ayuntamiento de Cádiz. Es que he leído recientemente, no, porque en los 50 no hubo nada, no había nada, era un páramo. Digo, No. Había una... al margen Ese de la vida. grupo fue muy importante, fue muy importante, sí, con una extraordinaria proyección. En los años 50, María del Carmen García Tejera, que es mi mujer, ha hecho un libro importantísimo sobre la generación del 50 en Andalucía, porque desgraciadamente la generación del 50 solamente aparece en las antologías, los autores, aparece Caballero Bonal, pero los demás de Cádiz no han aparecido. Y en toda Andalucía y en Cádiz son muchos los que han escrito. Y María del Carmen, que también es profesora de la universidad y es mi mujer, escribió un libro de 500 páginas sobre una antología poética de los años 50. Uno de los libros más importantes que ella ha escrito muchos libros también, pero este es muy importante. Pues José Antonio, creo que me están diciendo que ya tenemos que terminar. Pues ya terminamos. Dentro de unos años yo vengo y entonces explico. ¿Por qué no? Mira, ¿por qué no hacemos un segundo programa? Porque yo creo que se ha quedado corto. Bueno, yo te llamo y si... Pero más adelante. Más adelante. Ahora mismo. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por haber venido y hasta siempre. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.